Bueno, pues buenos días a todos y gracias, Rafael, por la presentación y también gracias por la invitación a participar. Me ha sorprendido, ahora que ya he estado aquí y he estado escuchando el ponente y quiero daros la enhorabuena, el programa para hablar de reducción de huella de carbono, que realmente es el título del programa, y empezamos hablando de economía circular, con lo cual la verdad que tiene todo el sentido porque de alguna manera es el avance en el que estamos viendo que el mercado demanda, ¿no? Yo creo que el tema de eficiencia energética está ya muy superado, el tema de energías renovables también no es que esté superado, pero sí son cosas que ya se saben, otros combustibles alternativos y tal, pero el tema de economía circular y lo que puede aportar en términos de reducción de huella de carbono, pues creo que es el diferencial y me ha sorprendido gratamente y enhorabuena por eso. Bueno, yo por mi parte, mi intervención va a tratar sobre, bueno, qué posibilidades hay ahora mismo a nivel empresarial, qué experiencias hay en esta materia, en huella de carbono y en particular en reducción de huella de carbono. Yo creo que de huella de carbono venimos hablando, pues yo creo que ya muchos años. No se llamaba huella de carbono, se llamaba emisiones de gases de efecto invernadero en su momento, cuando algunas empresas tenían que verificar, ¿no?, obligatoriamente, las empresas que se llaman ETS, ¿no?, que están dentro del comercio de derechos de emisión de Europa y que fueron las pioneras las que tuvieron que empezar a calcular sus emisiones según las fuentes y sus autorizaciones que tenían para tal y empezar a pensar cómo reducirlas, porque en función de eso, pues los créditos de carbono pues, iban primándose, ¿no? Y luego la evolución hacia el resto de los sectores, ¿no? Ya los sectores difusos, los sectores no sometidos obligatoriamente, esos que voluntariamente empezaron a calcular la huella de carbono, ¿no? Y un poco yo lo que voy a comentar son las posibilidades que hay, cómo ha ido evolucionando el mercado en esto, el planteamiento empresarial y sobre todo qué referencias hay para poder avanzar en este camino, en unos compromisos que sí o sí están ya en todos los sectores, y cuando hablo de los sectores no solamente los industriales, es que hasta la propia banca está ahora mismo comprometida con el cambio climático, no solamente fundamentalmente en la parte financiera, ¿no?, sino también en la parte de reducción de gases de efecto invernadero en sus actividades que prestan, con lo cual quiero decir que es un panorama ya transversal, ¿no?, para cualquiera de los sectores. Yo creo que esto, si hago así, vale. Simplemente 2-3 pinceladas, me voy a poner aquí para que puedan ver toda la pantalla, 2-3 pinceladas para enmarcar el contexto de lo que estamos hablando. Creemos en nuestra opinión desde AENOR, como entidad de certificación, que son 5 más 1, que digo yo, 5 las grandes tendencias que hay ahora mismo a nivel de Europa, y Europa somos, para lo bueno y para lo malo, pero fundamentalmente para lo bueno, el espejo en el resto del mundo. Tendencias que marcan, ¿no?, el tema de sostenibilidad. Uno es la energía y cambio climático, del cual vamos a hablar ahora mismo. El segundo sería la economía circular. Hablaríamos también de temas de igualdad, hablaríamos de gestión global de la sostenibilidad, hablaríamos de financiación, de finanzas sostenibles. Remarco finanzas sostenibles también porque está directamente relacionada con el cambio climático y economía circular. De hecho, toda la financiación que se va a dar a partir de ahora es lo que está regulado. Va a estar supeditado al cumplimiento de determinados requisitos a nivel de cambio climático, a nivel de economía circular, ¿no?, de reducción de emisiones o de determinados comportamientos ambientales. Y decía 5 más 1 porque el sexto que está viniendo y va a venir con mucha fuerza, cuando hablamos de cambio climático allá por el 2005, 2006, 2007, 2008, cuando hablamos de economía circular, allá por el 2015, 2016, pues el siguiente que va a venir va a ser la biodiversidad. De hecho, las grandes corporaciones ya están avanzando en compatibilizar sus actividades o preservar el medio en donde realizan sus actividades con la variable específica de la biodiversidad. Para mí sería la sexta tendencia que está ya encima de la mesa y que va a venir muy rápido. Otra cuestión importante a nivel de España, a nivel de Europa, porque nos da oportunidades, ¿no? A nosotros en AENOR nos da oportunidades. Somos reflejo
Somos espejo, como decía, en otros países, fundamentalmente Latinoamérica, y todo lo que está avanzando aquí, allí se traslada rápidamente, ¿no? Todo el tema de cambio climático, reducciones, neutralidades, que vamos a hablar hoy, descarbonización, economía circular, se refleja rápidamente en muchos de los países donde tenemos operación y es una oportunidad para las empresas también de España de iniciar allí actividades o compatibilizar sus actividades, ¿no? Importante. Y empiezan a aparecer nuevas palabras que yo creo que hay que aclarar o que hay que por lo menos definir para que todo el mundo hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Se empieza a hablar de descarbonización, se empieza a hablar de ser net zero, se empieza a hablar de ser una empresa de impacto positivo, ¿no? Se empieza a hablar de muchas cuestiones. Bueno, descarbonizar. Bueno, pues yo creo que la propia palabra lo indica, ¿no? Es autoexplicativa, pero viene a ser un proceso de reducción, de sustitución de combustibles, fundamentalmente combustibles fósiles, por otros combustibles. Seguir prestando la misma actividad, pero con baja en carbono o descarbonizada, si es posible, ¿no? Y ahí hablamos de nuevos combustibles, hablamos de eficiencia energética, hablamos de un montón de cuestiones. ¿Y qué es lo que se pretende? Ese es el contexto en el que estamos actualmente, ¿eh? Todas las empresas están en procesos de descarbonización, de gestión de su carbono. Y se pretende llegar a esto, a equilibrar y ser neto, cero neto, en emisiones con las absorciones que se provocan, que se financian, que se adquieren, ¿vale? Pero en un proceso, digamos, iterativo de calcular, reducir y neutralizar. Eso es hacia donde se quiere llegar y hacia donde las empresas que quieran ser net zero, que es lo que está ahora encima de la mesa, pues tienen que avanzar, ¿no? Es el camino que deben avanzar. Y esto, regulatoriamente, ¿cómo está? ¿En qué marco está? Pues nada, también 4 o 5 pinceladas. Se ha comentado antes el Gran Pacto Verde, ahora hablaremos de algunos de los compromisos. El Pacto Verde lo que está haciendo es desarrollar documentos legales, textos legales que bajan a los Estados miembros y que cada Estado miembro los regula, ¿no? Bueno, ese es el Pacto Verde. Después hablaremos un poquito de algunos de los enunciados principales y las implicaciones que tienen, ¿no? Dos objetivos. Objetivo de ser neutro, Europa y por tanto España al 2050. Eso parece que está muy lejos, pero es que el camino se tiene que iniciar ya, ¿vale? Y de ahí que se estén poniendo encima de la mesa cuestiones como la capacidad que tienen determinados sectores de absorber CO2. El sector forestal es un sector clásico, el sector agrícola primario, se ha comentado antes, también es un sector que está poniendo encima de la mesa las capacidades que tienen de secuestro del carbono y va a ser una oportunidad para estos sectores. Nuevas tecnologías, luego comentaré un poquito, pero quiero así enunciarlo, dar pinceladas para que vean un poco el alcance. Objetivo 2050, ser neutro, net zero. Pero objetivo también de ambición climática, no solamente ser net zero, porque la gracia no está en que todo lo que emitas lo compenses, ¿no? No llegamos a nada. Lo que tenemos, bueno, llegamos a algo, pero no llegamos a donde queremos llegar. ¿Dónde queremos llegar? Queremos llegar a minimizar las emisiones, reducir al máximo y lo que no se pueda reducir, compensarlo. Por eso el segundo objetivo de una reducción de hasta el 55% en el año 2030. Y el 2030 está más cerca que el 2050, evidentemente, pero está a 7 años vista. Es decir, que este tipo de cuestiones están ya encima. Y todo esto bajo un paquete de financiación muy potente. De hecho, todo el paquete de financiación post-COVID, ¿no? Que están en los fondos de Next Generation, que están ya, están ya aquí, bueno, están viniendo, ¿no? De a poco, porque, bueno, pues el foco lo han puesto en varias cuestiones: digitalización, igualdad, cohesión territorial, pero fundamentalmente en temas de cambio climático, para aprovechar esto, y no solamente la financiación post-COVID, sino toda la financiación. Es decir, ya no hay que olvidar que los requisitos otro palabra nuevo que voy a soltar, de taxonomía de la Unión Europea, los requisitos que están aprobándose para que las entidades financien los nuevos proyectos que desarrollen, están supeditados a ese tipo de compromisos. Con ese contexto, yo creo que nos estamos dando cuenta que esto está sí o sí aquí y encima, para mí, en mi opinión,
con un gran diferencial respecto a una conversación que podíamos haber tenido allá por el año 2012, 2013, 2014 o antes, ¿no? En el 2005, 2006. Y es el tema de la financiación. Es decir, en el momento que todo pasa por cambio climático, toda la financiación, o sea, el que se meta tiene que pasar por esto porque si no se va a quedar sin capacidad, ¿no? de inversión, ¿no? En ese sentido de financiación. Bien. Pero eso tiene una serie de implicaciones. Implicaciones también importantes, sobre todo dos que quiero comentar. Una de ellas está remarcada y la anterior. Pero antes quiero hablar de dos cuestiones más. Una, la descarbonización tiene una doble vertiente en las organizaciones. Tiene una vertiente a nivel organizacional en las actividades que presta, pero también tiene una dimensión, un ámbito en los productos que desarrolla, que diseña, que fabrica y que comercializa, ¿vale? Veremos casos en los cuales las empresas están especialmente implicadas y están dando pasos en materia de compromiso climático, tanto a nivel organizacional como a nivel de productos. Son dos ámbitos que son complementarios. Lo segundo, al final también explicaré algunos casos para que vean un poco por dónde está avanzándose, es que el tema de cambio climático, el tema de esta descarbonización, a las empresas les está generando una serie de compromisos, pero a las empresas también les está generando una serie de oportunidades, ¿vale? De poner en valor pues una serie de actividades que pueden facilitar a sus clientes estos logros de compromisos de reducción de cambio climático. Veremos algunos ejemplos. Y las dos cuestiones para mí más relevantes. Ha habido también un antes y un después de hace, digamos, 3 años, 2 años, 3 años aproximadamente, y es la necesidad de implicar en este compromiso de descarbonización, en este compromiso de ser net zero, a la cadena de valor. ¿Qué hacían hasta el momento las organizaciones? Pues lo que hacían era lo que yo tengo control directo, lo que se llaman en términos de emisiones, y no quiero entrar en muchos tecnicismos, alcance 1 y alcance 2, o fundamentalmente alcance 1, los compromisos, las emisiones directas que una organización tiene, pues sobre estas iban actuando. Bueno, pues todas las referencias internacionales, hablaremos de alguna ISO, han evolucionado en ese sentido y ya están obligando a que las empresas hagan una reflexión sobre cómo pueden influir en su cadena de valor y cómo en su cadena de valor pueden también tener capacidad de reducción de gases de efecto invernadero. Ya adelanto que en muchas de las actividades, las emisiones de la cadena de valor, sobre las cuales tengo cierta influencia, yo como empresa, son mucho mayores que las emisiones que tengo control directo. Pero eso es un cambio importante que sí o sí las empresas tienen que empezar ya a trabajar. De hecho, la nueva norma ISO internacional de gestión del carbono, de huella de carbono, ya habla de este tipo de cuestiones como requisito obligatorio. Y los reportes internacionales y los reportes nacionales, no sé en Valencia si se desarrollará un reporte autonómico, pero el nacional que existe y algunos autonómicos que también existe, estoy pensando en Asturias, en Baleares, en Cataluña, en Andalucía, están hablando ya de incluir la parte de emisiones indirectas de la cadena de valor. Tema importante. Segundo tema importante, implicaciones, y es las reducciones, el nivel de exigencia de las reducciones. Hasta el momento yo diría que, hombre, con cierto rigor o con rigor, pero no absoluto, se pedía una serie de reducciones, una serie de objetivos de reducción, bueno, alineados, pero ahora los objetivos de reducción tienen que estar alineados con lo que espera la ciencia de ellos, que es que no incremente más del 1,5 grados, ¿no? Que es un poco el objetivo que se tiene. De hecho, los estándares internacionales ya están alineándose en esto y todas las grandes compañías están en estos estándares internacionales. Hablo, por ejemplo, el SBTI, el de los objetivos basados en la ciencia, que habla de determinados requisitos a cumplir por parte de los objetivos de ambición climática, ¿no? Bien. Dos implicaciones que me parecen importantes a la hora de contextualizar todo esto. Y este es el mapeo de consideraciones que incluye el Pacto Verde. He marcado algunas, ¿no? Toda la transición hacia la economía circular está incluido dentro del compromiso de las directrices del Green Deal, del Pacto Verde.
Habla de los objetivos que hemos comentado antes, al 2030, al 2050, pero habla especialmente de algún sector, da requisitos para algún sector, ¿no? Que estamos viendo que ya están también encima de la mesa. Por ejemplo, en el sector agroalimentario, el compromiso de la granja a la mesa, ¿no? El Farm to Fork, con una estrategia específica. Esto es también muy importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo los productos que van a empezar a comercializarse, los agroalimentarios, se les va a pedir algún compromiso o alguna capacidad de mejora, que demuestren alguna capacidad de mejora en el primario, de la granja a la mesa y toda la cadena de valor, ¿vale? Esto es importante como compromisos específicos para algún sector, ¿no? En el sector agroalimentario, como comentaba. Bueno, no voy a entrar más en el detalle de los pilares que sustentan todo esto, porque lo he ido adelantando, pero aquí hablamos de descarbonización, hablamos de uso eficiente de energía y recursos, hablamos de la granja a la mesa, ya lo he comentado, hablamos de economía circular, hablamos de movilidad, ¿no? Serían como los pilares que mueven todas las directrices del Pacto Verde. Todas las disposiciones legales, autonómicas, perdón, mejor dicho, europeas y por tanto después estatales y autonómicas, se van a basar o están basándose ya en estos 6 ámbitos de actuación. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros desde AENOR? Pues nosotros ofrecemos desde AENOR acompañar a nuestros clientes en este camino. Así de claro. Acompañar al cliente en su gestión del carbono. ¿Y cuáles son las etapas que sigue este cliente? Pues las etapas lógicas. Yo primero calculo para saber en dónde estoy, para saber cuál es mi referencia, para saber cuáles son mis fuentes de emisión fundamentales. Yo a partir de ahí establezco un plan de acción, de reducción, y a partir de ahí, cuando lo tengo implementado, ese plan de acción, puedo llegar a ser neutro porque el diferencial de emisiones, lo que no puedo reducir, lo compenso con alguna de las actividades que vamos a comentar después y de alguna manera termino de ser neutro como tal. Este es el itinerario que nosotros ofrecemos, itinerario en el cual nosotros participamos dando confianza a lo que se logra. No es otra cosa, verificando la realidad de los cálculos, verificando la realidad de las reducciones, verificando la realidad de los secuestros de carbono, de las absorciones que se provocan para llegar a identificar que una empresa o un producto es neutro en carbono, como veremos al final. Y para esto, ¿qué referencias hay? Bueno, pues hay distintas referencias. Hay referencias nacionales, hay referencias internacionales. Yo creo que cada empresa, pues en función de su ámbito de actuación o de lo que quiera, pues puede ir avanzando en un camino o en otro. Empezamos por la parte de cálculo. Para la parte de cálculo hay referencias, ya digo, internacionales, reconocidas, referencias ISO, como la 14064, en la parte 1, que son las referencias que se emplean habitualmente para que una empresa calcule y que nosotros verifiquemos las emisiones y el plan de reducción. Empresas que quieran algo más sencillo, que quieran arrancar con algo más sencillo, también tienen referencias y también hacemos verificación de eso. Hay calculadoras reconocidas, calculadoras de los ministerios y de otro tipo de administraciones reconocidas que nosotros validamos y que nosotros verificamos contra esas calculadoras. ¿Estas calculadoras aportan una referencia para la gestión del carbono? Pues no. Aportan una herramienta, es una herramienta para empezar a caminar, ¿no? Para por lo menos tener un cálculo de las emisiones con una cierta o con una consistencia suficiente. El siguiente camino, la siguiente etapa de este camino es el plan de reducción, ¿vale? También nosotros, en la mayoría de las empresas que tenemos, pues formamos parte de ese equipo de verificación que respalda la exactitud, la coherencia, la consistencia de esas acciones de reducción. ¿Y qué acciones de reducción, luego comentaré un poquito más en detalle, nos podemos encontrar? Pues nos estamos encontrando, evidentemente, acciones relacionadas con eficiencia energética, que lo he comentado también anteriormente, acciones asociadas a la energía renovable, pero cada vez más acciones relacionadas con la economía circular. Y cuando hablamos de acciones relacionadas con la economía circular, pues estamos hablando de cosas como mejorar el diseño del producto, la mejora del packaging, por ejemplo. Es decir, ecodiseñar, ¿no? Y eso provoca reducción de gases de efecto invernadero.
Estamos hablando, por ejemplo, de optimización de la gestión del agua, ¿vale? Que tienen en determinados lugares, pues este tipo de cuestiones pues es fundamental, ¿no? Es importante. Estamos hablando, por ejemplo, de España, ¿no? Y más en Valencia o en el sur de España, donde es más complicado, ¿no? La gestión. Estamos hablando de temas de residuos, de valorización de residuos, ¿no? De un residuo que antes tenía un destino y ahora pues reflexiono y pienso que puede tener un destino de valorización, pues las emisiones que se reducen como consecuencia del cambio de actividad, de este tipo de actividad, pues son emisiones que se pueden contabilizar en esta etapa, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en elección de materiales. Pues antes tenía un tipo de material, ahora tengo otro tipo de material, pues que también es economía circular. O, por ejemplo, lo que se ha comentado antes de materias primas o subproductos, ¿no? En esta simbiosis industrial, ¿no? Pues este tipo de cuestiones, economía circular, también sirven para calcular las emisiones derivadas de ese proceso, de esa mejora, frente al escenario anterior o frente al escenario base y, por tanto, constituir reducciones que se contribuyan, ¿no? Que se incluyan. Bien, eso es otra de las etapas que estamos verificando, una segunda etapa que estamos verificando, pero también nos encontramos escenarios, digamos, individuales, particulares, yo diría. Por ejemplo, empresas que desarrollan una nueva tecnología o que desarrollan un nuevo proceso y dicen, yo quiero calcular la reducción de emisiones que esta nueva tecnología o que este nuevo proceso me provocan, ¿no? Y hay una norma de referencia, que es esta, la 14.064, la parte 2, que me permite verificar el escenario nuevo frente al escenario base y ver realmente pues, lo que provoca, ¿no? En términos de gases de efecto invernadero. Bien, estamos ya en un proceso de descarbonización, pero queremos llegar a ser net zero, queremos llegar a ser carbono neutro, ¿no? Neto como tal, ¿no? Bueno, pues esto también lo estamos haciendo, ya lo estamos verificando. Hay referencias, de momento no hay norma ISO, porque se está desarrollando, de hecho estamos nosotros en algún comité internacional. De momento hay un documento británico contra el cual hacemos este tipo de verificaciones, que es el PAS 2060, y aquí pues está abriendo mucho las opciones empresariales, incluso con nuevas tecnologías que provoquen fijación de CO2. Pero fundamentalmente ahora mismo lo que teníamos históricamente era la compra de créditos en el mercado, es decir, había proyectos internacionales que se desarrollaban normalmente en países en vías de desarrollo, que también verificábamos nosotros. Esos créditos y esas reducciones se promovían unos derechos que determinados esquemas voluntarios los tenían para que la gente entrara y comprara esos derechos, ¿no? Naciones Unidas, BERRA, Gold Standard, distintas referencias, pero era un proceso de compensación de lo que hago aquí frente a algo que estoy mejorando, yo digo siempre, allende los mares, ¿no? En otras latitudes. ¿Hacia dónde se está evolucionando? Se está evolucionando hacia que estas compensaciones se desarrollen en territorio próximo, en territorio local, ¿vale? Y ahí ya tenemos experiencias en temas forestales, pronto, lo comentamos el viernes en un acto que tuvimos aquí, el sector agro, el sector hortofrutícola aquí en Valencia, pues va a poder aportar este tipo de cuestiones pues al tejido empresarial, ¿no? De compensaciones locales, que yo creo que es lo suyo, ¿no? Es sin ser malo lo otro, pero bueno, es realmente lo óptimo, ¿no? Diría yo. Pero también quiero hablar, para abrir la mente, no sé cómo voy, no sé cuánto tiempo tengo. Me decís que yo me enrollo. ¿Perdón? Voy bien, vale. Abrir la mente a las empresas con nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas tecnologías, ¿no? Y estamos en varios proyectos donde se nos presentan nuevas capacidades que aporta una empresa para fijar en unos procesos nuevos, procesos químicos o procesos que fijan CO2 y que materializan ese CO2 de forma consistente, de forma real y que provocan esas absorciones, ¿no? Bueno, pues serían como el tercer escenario, ¿no? Incluso estamos hablando también de otras nuevas
formas, ¿no?, de absorción, el carbono azul, ¿no?, que se está desarrollando en España, en Andalucía, en el cual nosotros somos partícipes, ¿no? Es decir, lo que es las absorciones en marismas y en otro tipo de territorios, ¿no?, costeros y riberas, etcétera. Bueno, este es un poquito el escenario. Nosotros, como conclusión, en estas referencias apoyamos a las empresas verificando cada una de estas etapas: cálculo, reducciones, neutralidades. Bueno, esto lo he comentado antes, pero quería, ya que el título de hoy de la ponencia del programa era las reducciones, quería poner el foco en esta segunda etapa, esta segunda marca que nosotros otorgamos, lo he ido comentando, pero creo oportuno que este tipo de cuestiones se tengan en consideración, que las he comentado al principio, se tengan en consideración cuando alguien piense en reducciones, que puede apostar tanto a nivel organizacional como a nivel de producto, que necesariamente va a tener que pensar ya en la cadena de valor y la capacidad de influencia que tiene para que también se provoquen reducciones en su cadena de valor, ¿no?, en lo que ocurre aguas arriba, aguas abajo de mi organización. ¿Y por qué nosotros? Bueno, nosotros venimos trabajando en eso desde el año 2002-2003, cuando arrancamos, acreditados por Naciones Unidas para verificación de proyectos a nivel internacional, acreditados por las entidades nacionales de acreditación, valga la redundancia, para las verificaciones que se hacen a nivel local, apoyando a administraciones en desarrollos de esquemas voluntarios, ya sea en España, ya sea en México, ya sea en Chile. Hacemos casi, ya no recuerdo cuántos puse, pero digo que cada vez van creciendo, del orden de unas 500 verificaciones anuales en el marco voluntario, y una de ellas, por ejemplo, puede ser todo el grupo Telefónica a nivel internacional, así que fíjense el calado de la cuestión. Y además el histórico, eso que he comentado de las etapas, es las etapas que están siguiendo ya estas empresas: calcular, reducir y neutralizar, ¿no? Bien. Y quiero mostrarles algunos ejemplos ya de lo último, ¿no?, de lo último en lo que estamos trabajando. Bueno, pues ya tenemos empresas que son carbono neutro, empresas que han calculado sus emisiones, que han establecido un plan de reducción y lo que no pueden reducir lo compensan pues con créditos de carbono, con cualquier otra actuación, ¿no? En principio, de momento, con créditos de carbono. Aquí más próximo a nosotros, Aquaservice, donde recientemente se entregó el certificado, o en el sector agroalimentario, Central Lechera, que también lo logró ya hace, pues si mal no recuerdo, un par de años, creo. Pero también tenemos ejemplos a nivel de producto, que yo creo que no hay que olvidar también esa referencia, ¿no? Y aquí presento un packaging ya de hace algún tiempo de leche de Unicla, esto es Feiraco, donde calculaban ya las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta era la primera etapa por donde empezaban, ¿no? Esto es realmente de hace probablemente 7, 8 años, ¿no? Fueron de las primeras, ¿no? O también a nivel de vino, ¿no? En las botellas, ¿no? Pues también, pero era calcular, de momento calcular, ¿no? Dar una información de que estaban calculando. Eso ha ido evolucionando, ¿no? Y ahora encontramos ya empresas como la Empresa Nacional de Celulosa, la antigua Empresa Nacional de Celulosa, Energía y Celulosa, ¿no?, ENCE, que ya suministra producto neutro, en este caso celulosa, producto neutro. ¿Qué hace? Calcula las emisiones a través de otras herramientas. No quiero tampoco entrar en muchos temas técnicos porque no procede hoy, pero en este caso serían las declaraciones ambientales de producto y la huella de carbono, que es uno de los categorías de impacto que se calculan. Ese valor lo reducen y lo neutralizan, ¿no? De tal modo que están suministrando en los mercados internacionales un producto neutro en carbono, ¿vale? Bien. O, por ejemplo, también Central Lechera, que lo pueden ver en el packaging, aparece el envase también como neutro en carbono, ¿vale? Han ido avanzando de calcular, de neutralizar toda la organización, a neutralizar un producto y mostrar esto al consumidor en el retail, ¿no? Y aparece el envase como tal neutro. Ya siento aquella imagen que era la que quería yo que aclarara el asunto, pero veo que está absolutamente ilegible. Lo siento. Bueno, comentaba al principio que aparte de explicar la experiencia que estamos teniendo en esta evolución de las etapas por parte de las organizaciones, ¿no?, de gestión del carbono, calcular, reducir y neutralizar, sí estamos observando desde hace
algunos años, 3 años para acá, la oportunidad que le está generando a determinadas empresas vendiendo, comercializando, diseñando, desarrollando nuevos desarrollos, nuevas soluciones que ayuden a sus clientes a esto que se pretende, ¿no? La reducción de gases de efecto invernadero o la mejora en términos de economía circular o cualquier otro tipo de cuestión ambiental. Y le voy a poner, no sé si creo que son 2 ejemplos. Este primero es Telefónica, que nos ofreció verificar un desarrollo que habían hecho, que lo llamaron EcoSmart, donde las soluciones de IT que comercializan provocan, pues, o bien reducción de gases de efecto invernadero en casa del cliente, o bien una mejora en algún aspecto de la economía circular, o bien alguna mejora en términos de eficiencia energética, bueno, alguna consideración ambiental de mejora esa solución en casa de su cliente, ¿no? Es un adicional y dará una oportunidad para ellos distinguir no solamente la solución desde el punto de vista comercial con este tipo de mejoras, ¿no? De distintivos. O, por ejemplo, cambios de negocio que se desarrollan en determinadas compañías. Por ejemplo, en este caso es CLH, crea una división, una empresa que se llama, no recuerdo si era Avicor es Exolum, y desarrolla una solución, Avicor, de biocombustibles, en este caso para el sector aeronáutico, ¿no? Biocombustibles que nosotros certificamos las características y las reducciones de emisiones que provocan en los vuelos, en este caso, en primera instancia, para las compañías aéreas, ¿no? Para el sector aeronáutico. Bien, yo creo que con esto creo que les he dado un panorama general de la situación, de cuál es el contexto, del porqué de la descarbonización, del porqué de ser net zero, de las etapas que están siguiendo las empresas actualmente en esta gestión de carbono que llamamos, calcular, reducir, de las 2 grandes implicaciones que sí o sí desde ya tienen digamos, este principio de ser neutro, de realizar una actividad de forma descarbonizada, que son la implicación de la cadena de valor y que los objetivos estén alineados con lo que dice la ciencia, son 2 de los principios importantes, y luego mostrarles también algunos ejemplos de cómo están avanzando determinadas empresas y de las oportunidades que están generando de nuevos negocios a nivel empresarial que esta materia yo creo que está ofreciendo ahora mismo. Así que nada, abierto a cualquier pregunta y encantado de estar con ustedes hoy.